La sirena de la ambulancia cortó el aire de la noche madrileña como un cuchillo. Y cuando los paramédicos bajaron el cuerpo inerte de Javier del coche destrozado. Su hermano menor, Mateo, de 17 años, se quedó paralizado en la acera, sosteniendo la sudadera que Javier le había lanzado momentos antes de salir corriendo. Pero lo que nadie sabía era que esa sudadera guardaba un secreto que rompería la familia en pedazos, una carta arrugada en el bolsillo, dirigida a un hombre llamado Carlos, llena de palabras de amor prohibido. Mateo, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, decidió guardarla en silencio. Pero esa elección lo arrastraría a un abismo de mentiras y verdades que no estaba preparado para enfrentar. En el Hospital Gregorio Marañón, el olor a desinfectante y muerte flotaba en el aire. La madre de Mateo, Isabel, una mujer de 50 años con el rostro marcado por años de trabajo en una fábrica textil, se derrumbó en una silla de plástico, sollozando mientras el padre, Antonio, un camionero jubilado con manos callosas y una fe católica inquebrantable, murmuraba oraciones. Dios nos ha castigado, dijo Antonio, su voz ronca por el tabaco. Mateo, sentado a su lado, apretaba la sudadera contra su pecho como si fuera un escudo. Javier había muerto en un accidente de coche, conduciendo a toda velocidad por la M30 después de una discusión familiar. ¿Por qué había huido? Mateo lo sabía, pero no podía decirlo. Horas antes, en la cena, Antonio había estallado al ver a Javier con un pendiente que le pareció demasiado femenino. No en mi casa, gritó. Javier, de 22 años, alto y atlético, con ojos verdes heredados de su madre. Siempre había sido el hijo perfecto, buen estudiante, deportista, el orgullo de la familia obrera en el barrio de Vallecas. Pero esa noche, algo se rompió. Mateo recordó el momento exacto. Javier lo había mirado con ojos suplicantes antes de irse. «Cuida esto por mí, hermanito», le dijo, entregándole la sudadera gris con capucha, gastada por el uso. Mateo, un chico delgado con cabello oscuro revuelto y una timidez que lo hacía invisible en el instituto, no preguntó por qué. Ahora, en la sala de espera, metió la mano en el bolsillo y sintió el papel. Sacó la carta con disimulo y la leyó bajo la luz fluorescente. Carlos. Mi amor. No puedo seguir escondiéndome. Mi familia me mataría si supieran. Pero contigo, siento que puedo ser yo mismo. Te veo mañana en el retiro. El pulso de Mateo se aceleró. ¿Javier era gay? ¿Y quién era Carlos? La culpa lo invadió. ¿Debería quemar la carta? ¿Decírselo a sus padres? No, pensó. Javier merecía su secreto. Pero esa decisión lo pondría en el centro de una tormenta. Al día siguiente, el entierro en el cementerio de la Almudena fue un ritual de dolor y apariencias. Familiares y amigos llenaban las filas, murmurando sobre el trágico accidente. Antonio, con traje negro prestado, pronunció un discurso: mi hijo era un hombre de bien, devoto a Dios y a su familia. Mateo, con la sudadera puesta sobre su camisa, sintió náuseas. ¿Cómo podía su padre hablar de devoción cuando había expulsado a Javier de la cena? Isabel, con los ojos hinchados, le apretó la mano. Ahora eres el hombre de la casa.
Mateo? Él asintió. Pero por dentro se rebelaba. Esa noche, solo en su habitación compartida, ahora vacía sin Javier, buscó en el armario de su hermano. Encontró fotos, Javier y un hombre de unos 25 años. Moreno, con sonrisa amplia. Abrazados en un parque. Carlos. Mateo sintió una punzada en el pecho. No era asco, sino envidia. Javier había encontrado amor. Algo que Mateo, con sus confusos sentimientos hacia su compañero de clase, Pablo, ni siquiera se atrevía a admitir. La presión familiar comenzó a asfixiarlo. Antonio, obsesionado con la honra, empezó a vigilarlo más. No quiero que termines como tu hermano, corriendo por las noches. Mateo sabía que Javier no corría solo, salía a ver a Carlos. ¿Debería buscarlo? La curiosidad lo carcomía. Usando el móvil de Javier, encontró mensajes. Te amo. Javi. No dejes que te cambien. Mateo decidió actuar. Escribió a Carlos, soy el hermano de Javier. Necesito hablar. La respuesta llegó rápida, Dios mío. ¿Qué pasó? Quedaron en el Parque del Retiro, el lugar de sus encuentros. Mateo llegó nervioso, con la sudadera puesta a pesar del calor madrileño. Carlos era alto, con barba incipiente y ojos tristes. Javier me hablaba de ti todo el tiempo, dijo. Era su mundo. Mateo tragó saliva. ¿Por qué se escondía? Carlos suspiró. Tu familia es conservadora. Javier temía el rechazo. Mateo sintió rabia. ¿Era eso lo que mató a Javier? La culpa de su padre. La presión social. Pero al hablar con Carlos, Mateo vio un espejo, sus propios miedos. Pablo. En el instituto. Lo hacía sentir vivo. Pero ¿y si su familia lo descubría? Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo empezó a mentirle a sus padres sobre sus salidas. Voy a estudiar con amigos. En realidad, se reunía con Carlos, quien le contaba historias de Javier, cómo se conocieron en un gimnasio, cómo luchaban contra el prejuicio en una España que, a pesar de las leyes progresistas, aún tenía rincones oscuros de homofobia. En Vallecas, ser gay no es fácil, dijo Carlos. Mateo asintió, recordando comentarios de vecinos. Pero la mentira crecía. Isabel encontró una foto en su habitación. ¿Quién es este hombre con Javier? Mateo improvisó, un amigo del fútbol. Ella dudó. Pero Antonio explotó. No quiero maricones en mi familia. Mateo se mordió la lengua. Pero por dentro ardía. ¿Cuánto más podía aguantar? La decisión de confrontar a su padre se formaba. Pero el precio sería alto. La confrontación llegó una tarde lluviosa en la casa familiar. Un piso estrecho en Vallecas con paredes amarillentas por el humo de cigarrillos. Antonio regresó del bar, oliendo a cerveza. Y encontró a Mateo revisando el cajón de Javier. ¿Qué haces? ¿Chico? Mateo. Con la sudadera puesta como armadura. Sacó la carta. Papá. Javier amaba a alguien. A un hombre. Antonio palideció.
Luego enrojeció de ira. Mentira. Mi hijo no era de esos. Golpeó la mesa, haciendo volar los platos. Isabel entró corriendo. ¿Qué pasa? Mateo, temblando, leyó la carta en voz alta. Las palabras de amor llenaron la habitación como veneno. Antonio arrancó el papel y lo rompió. Esto no existe. Javier murió por imprudente. No por ¿Eso? Pero Mateo no retrocedió. Murió porque huía de ti. De tus gritos. Isabel lloró, dividida entre su marido y su hijo. Por favor. Antonio. Escúchalo. Pero el padre salió dando un portazo, dejando un silencio pesado. Esa noche, Mateo no durmió. La traición a su hermano lo atormentaba. ¿Había hecho bien revelando el secreto? Carlos lo llamó, estás valiente. Pero cuídate. Mateo confesó sus sentimientos por Pablo. Siento lo mismo que Javier. Carlos lo animó, no te escondas como nosotros. Al día siguiente. En el instituto. Mateo se acercó a Pablo. Un chico de 18 años con rizos rubios y una risa contagiosa. Oye. ¿Quieres ir al cine? Pablo sonrió. Claro. Fue su primera cita. En un cine de Gran Vía. Viendo una película sobre amistad. Mateo sintió libertad. Pero el miedo acechaba. ¿Y si alguien los veía? En Madrid. La aceptación era mayor. Pero en su barrio. No. Regresando. Un vecino los miró raro. Cuidado. Chaval. No seas como tu hermano. La presión social se intensificó. En la iglesia. A la que Antonio lo obligaba a ir. El cura predicaba contra los pecados modernos. Mateo se sentía juzgado. En casa. El ambiente era tóxico. Antonio Berli hablaba. Bebiendo más. Isabel mediaba, tu padre te quiere. Pero no entiende. Mateo explotó, no entiende por qué no quiere. Decidió buscar apoyo. Encontró un grupo LGBT en Lavapiés. Un barrio multicultural. Allí. Conoció a jóvenes como él. Compartiendo historias de rechazo familiar. Mi madre me echó. Dijo uno. Mateo pensó en Javier. ¿Habría sobrevivido si hubiera hablado? Pero la culpa crecía, al revelar el secreto. Había herido a sus padres. Antonio sufrió un infarto menor. Culpando el estrés. En el hospital. Le dijo a Mateo, tú me has hecho esto. Mateo lloró. Cuestionando su decisión. Mientras. Su relación con Pablo florecía en secreto. Paseos por el Retiro. Besos robados. Pablo venía de una familia liberal. Animándolo, diles la verdad. Pero Mateo temía. Carlos. Aún dolido por la pérdida de Javier. Se convirtió en mentor. Javier quería contarlo. Pero yo lo detuve por miedo. Mateo vio el error, el silencio mata. Pero una traición mayor llegó. Un primo. Enterado de la carta. La filtró a la familia extendida. Tíos llamaron, escándalo. Antonio. Furioso.
Confrontó a Mateo. Tú lo has provocado. Mateo defendió. Javier era feliz con Carlos. Pero Antonio lo abofeteó. Fuera de mi vista. Mateo huyó. Con la sudadera como único consuelo. A casa de Carlos. Allí. Durmió en el sofá. Reflexionando sobre el precio de la verdad. La sociedad madrileña. Con su mezcla de progreso y tradición. Lo ponía a prueba. En el grupo LGBT. Encontró fuerza. Pero también advertencias, no todos aceptan. Pablo lo apoyó. Pero la distancia familiar dolía. Isabel llamó. Vuelve. Hijo. Tu padre está arrepentido. ¿Lo estaba? Mateo dudaba. Decidió volver. Pero con condiciones. En la cena, dijo, soy gay. Como Javier. Antonio se levantó. Pero Isabel lo detuvo. Siéntate y escucha. Antonio. Con lágrimas. Admitió, tengo miedo por ti. Mateo vio una grieta, no odio. Sino temor. Pero el camino era largo. La decisión de ser abierto lo liberaba. Pero el daño estaba hecho. El alto trazo llegó con una llamada anónima. Si no cierras la boca sobre tu hermano, te arrepentirás. Mateo. En su habitación. Colgó temblando. ¿Quién era? Vecinos homófobos. Quizás. En Vallecas. Rumores corrían, los hijos de Antonio son desviados. Mateo sintió el peso de la sociedad. En el instituto. Compañeros lo miraban diferente. Algunos apoyaban. Como Pablo. Pero otros lo acosaban. Maricón. Susurraban. Mateo confrontó a uno, ¿por qué te molesta? El chico retrocedió. Pero el daño estaba. Decidió no callar. En una asamblea escolar. Habló, mi hermano murió huyendo de prejuicios. No dejemos que pase. Aplausos mixtos. Pero el director lo felicitó. Sin embargo, en casa, Antonio luchaba. Intento entender. Pero la iglesia dice. Mateo replicó, la iglesia cambia. Papá. Isabel. Leyendo sobre LGBT. Mediaba, es amor. Antonio. Pero una traición profunda vino de Carlos. En una reunión. Confesó, Javier quería dejarme. Discutimos esa noche. Mateo se sintió traicionado. ¿Por qué no dijiste? Carlos, tenía miedo de manchar su memoria. Mateo cuestionó todo. ¿Era el amor de Javier real? La duda lo carcomía. Confrontó a Carlos, mentiste. Carlos lloró, lo amaba. Pero él dudaba por su familia. Mateo vio el paralelismo, sus propias dudas con Pablo. ¿Valía la pena el dolor? Pablo lo animó, sí. Sí es auténtico. Pero la presión familiar escaló. Antonio. Influido por un cura conservador. Intentó curarlo con terapia. Es por tu bien. Mateo rechazó, no estoy enfermo. Huyó de nuevo. Esta vez a Barcelona. Con un amigo del grupo LGBT. Allí. En la vibrante ciudad. Vio parejas gay abiertamente. Madrid es progresista.
Pero barrios como el tuyo son duros, dijo el amigo. En Barcelona. Mateo reflexionó. Llamó a Pablo, te extraño. Pablo viajó. Y juntos exploraron la Sagrada Familia. Hablando de futuro. Podemos mudarnos. Pero Mateo sentía culpa por abandonar a su familia. Isabel llamó, tu padre está cambiando. Lee libros. ¿Era verdad? Mateo volvió. Cauteloso. Encontró a Antonio con un panfleto LGBT. ¿Intento? Mateo abrazó, gracias. Pero el alto trazo no paraba. Amenazas continuaron. Y Mateo descubrió al culpable, un tío homófobo. Confrontó, deja a mi familia. El tío, es pecado. Mateo, el pecado es odiar. La familia se dividió. Algunos apoyando. Otros no. El precio, aislamiento de parientes. Su relación con Pablo se fortaleció. Pero Maut y C surgieron. ¿Debería perdonar a Carlos? Lo hizo. Entendiendo el miedo. Javier's death was an accident. But rooted in secrets. Mateo decidió honrarlo viviendo abiertamente. En una vigilia por Javier. Habló, mi hermano amaba. Y eso no lo hace menos. Lágrimas fluyeron. Antonio asistió. Silencioso. Progreso lento. Pero real. Sin embargo, una elección controvertida llegó. Pablo propuso mudarse juntos. Mateo aceptó. Pero significaba dejar a sus padres. Isabel lloró, no te vayas. Antonio, si es tu felicidad. Mateo eligió. Pagando con distancia emocional. La mudanza a un piso en Lavapiés fue un nuevo comienzo. Pero cargado de consecuencias. Mateo y Pablo decoraron con fotos de Javier. Recordando. Pero las visitas familiares eran tensas. Antonio llegaba. Intentando charlar sobre fútbol. Evitando temas. Estoy orgulloso de ti. Dijo una vez. Torpe. Mateo sonrió. Pero el daño perduraba. Isabel cocinaba paella. Fingiendo normalidad. Sin embargo, la sociedad golpeaba. En el trabajo, Mateo en una cafetería. Clientes murmuraban. Ese es el gay del barrio. Mateo ignoraba. Pero dolía. Pablo. Estudiando arte. Lo apoyaba, somos fuertes. Pero una crisis llegó, Pablo recibió una oferta en Sevilla. ¿Vienes? Mateo dudó. Abandonar Madrid. ¿Su familia en reparación? La elección, amor vs. Lealtad. Optó por quedarse. Rompiendo con Pablo. Te amo. Pero necesito sanar aquí. Pablo partió herido. Mateo se sintió solo. Cuestionando. ¿Fue egoísta? Carlos lo consoló, Javier eligió familia sobre mí. Y mira el precio. Mateo vio el patrón, sacrificios por aprobación. Decidió confrontar de nuevo. En una cena familiar. Dijo, papá. ¿Acepta todo o nada? Antonio, lo intento. Pero es duro. Mateo, el rechazo mató a Javier. Antonio lloró, no lo maté yo. Debate ético, culpa individual o societal.
Antonio joined a support group for parents. Cambio gradual. Mateo encontró nuevo amor en el grupo LGBT, Alejandro. De 22. Profesor. Relación abierta. Sin secretos. Pero la sociedad evolucionaba lento. En elecciones. Partidos conservadores atacaban derechos LGBT. Mateo votó progresista. ¿Activista? En una marcha del orgullo. Llevó la sudadera de Javier. Por él. Antonio lo vio en TV. Llamó, estoy contigo. Momento de THC-TNH. Pero daños perduraban, salud de Isabel empeoró por estrés. Mateo culpó parcialmente a sí mismo. ¿Valió la verdad? Años pasaron. Mateo. Ahora 22. Reflexionaba. Javier's secret spark change. But at what cost? Familia unida. Pero Oscar. Carlos se mudó. Pablo casado. Mateo con Alejandro. Feliz. Pero en el cementerio. Susurró a Javier, pagamos caro. Pero vivimos libres. La pregunta perduraba, ¿es correcto revelar secretos ajenos para forzar cambio? ¿O el silencio protege más que la verdad?